Newton. Introducción. El día de Navidad del año 1642 nacía en Inglaterra Isaac Newton. La historia de la ciencia siempre le ha considerado como el hombre clave en la configuración de lo que después se ha llamado mecánica clásica. Sin embargo, el nacimiento de Newton coincidió con la muerte de Galileo, uno de los personajes más decisivos también en poner los pilares de esta nueva ciencia que después se convertiría en modelo para todas las demás. El acercamiento a la compleja personalidad de Newton es también introducirse en las bases de la mecánica, si bien los intereses de este pensador desbordaron ampliamente el campo de esta ciencia. El gran cambio se había producido con la propuesta copernicana de situar al Sol en el centro del universo, frente a la hipótesis geocéntrica de los aristotélicos, pero fue Galileo quien, precisamente al defender el heliocentrismo ante la Santa Sede, planteó argumentos que incidían en la concepción del movimiento y en los presupuestos que éste implicaba. La búsqueda de tales argumentos le llevó a formular un principio cuya trascendencia ha sido enorme y cuyas consecuencias han llegado hasta la teoría de la relatividad de Einstein. Se trata del principio de relatividad en el que Galileo termina demostrando que el movimiento solo es una relación, en cuyo caso puede decirse que hay movimiento únicamente cuando es medido y valorado desde otro sistema, o sea, cuando comparamos dos movimientos. Solo así, es decir, solo teniendo un sistema de referencia previo a aquel que ocupa el observador, tiene sentido hablar de un movimiento por relación a otro, y desde esta perspectiva, este está pues en función del lugar que ocupe en último término el observador. Nosotros, en este caso, habitantes de la Tierra y participando por lo tanto de su movimiento, no podemos de ningún modo apreciar este desde dentro, y siempre consideraremos, si seguimos el criterio de nuestros sentidos, que son los demás los que se mueven, el Sol en este caso y los planetas. Ahora bien, ¿no es esto también lo que sucede con los árboles cuando se viaja en tren o con los faros de las costas al viajar en barco? Si es así, ¿qué pasa por tanto con los objetos y el observador incluido que participan del sistema, la Tierra en este caso? Nada hace sospechar desde dentro que la Tierra se mueva. El movimiento de la Tierra no afecta en absoluto a los cuerpos que la habitan, pero ya Galileo demostró claramente que cuando los cuerpos forman parte del movimiento del sistema, no se puede apreciar por ellos el movimiento o el reposo del mismo. El principio de relatividad de Galileo dio origen a una serie de problemas a los que Newton intentará dar un enfoque diferente para resolverlos. El primero de ellos es el relativismo que tal planteamiento supone. En efecto, si el movimiento es en último término lo que determine el observador, si depende del sistema de referencia del mismo y si el movimiento entre dos cuerpos que se muevan a la vez con el mismo movimiento o cuerpos que participen del mismo movimiento que el observador es a todos los efectos como si no existiera, ¿qué diferencia hay entonces entre movimiento y reposo? ¿Cuándo podemos decir que se produce un verdadero movimiento y no solo un movimiento aparente? Si la Tierra se está moviendo, aunque nosotros no lo apreciemos y en cambio parece que lo que se mueve es el Sol, ¿cómo podemos superar este relativismo para distinguir los movimientos que son verdaderamente reales y no solo aparentes? Para Galileo, el movimiento es tan solo una relación que le llevó incluso a afirmar que era lo mismo considerar que la Tierra se mueve con respecto al Sol que al contrario. Diálogos de dos sistemas, segunda jornada. Newton consideró entonces la posibilidad de encontrar un sistema de referencia absoluto que permitiera establecer una distinción clara entre movimiento y reposo, independiente del sistema de referencia del observador. Pero una consecuencia del relativismo es el fenomenismo en el que Galileo fundamentó su planteamiento, la tesis galileana de que el movimiento no es más que una variación en las apariencias y solo cuando ésta se produce podemos decir en efecto que hay movimiento. Cuando comparamos nuestro movimiento reposo con otro cuerpo que se mueve al lado nuestro, estamos totalmente seguros de que somos nosotros o es el de al lado el que se está moviendo. Se puede fundamentar todo esto exclusivamente sobre los sentidos o sobre el sistema de referencia del observador. Fue en cualquier caso la herencia que recibió Newton lo que le llevó a cuestionarse los fundamentos de todo este planteamiento para alcanzar los pilares sobre los que se asienta el movimiento mismo, que son el espacio y el tiempo. ¿Puede en último término decirse que algo no se mueve, que su movimiento no existe, solo porque el observador no puede percibirlo? ¿Es tan efímera la realidad del movimiento, totalmente opuesta a la del reposo, como para poder decir que no existe cuando simplemente no podemos percibirla? El espacio. Newton comienza su gran obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, planteando previamente las bases sobre las que va a establecer la mecánica,
los conceptos fundamentales de espacio, tiempo y movimiento. Tales conceptos han sido en efecto durante 2 siglos los pilares no sólo de la obra de Newton, sino de toda la mecánica desarrollada a partir de él hasta finales del siglo XIX, en que las críticas hechas por Mach, Poincaré y después con la teoría de la relatividad dieron paso a unas nociones de espacio y tiempo diferentes. No fue Newton, ni mucho menos, el primero en proponer una concepción del espacio como la que él plantea, ya que antecedentes se encuentran en Nicolás de Cusa o Giordano Bruno. Sin ir más lejos, aunque para Newton las propiedades del espacio fundamentaban desde la mecánica hasta la teología. Cuando el comienzo de los Principia define el espacio como absoluto, sin referencia a nada externo, está dando ya unas determinadas características implícitas del mismo. Tal vez lo fundamental o la fundamental sea la independencia entre el espacio y la materia, lo que Newton expresa diciendo sin referencia a nada externo. El espacio queda así configurado como un gran recipiente, un enorme receptáculo que contiene al universo. Se da entonces una primacía del espacio con respecto a la materia, en un triple sentido. En primer lugar, el espacio tiene primacía ontológica, ya que puede subsistir solo, vacío, infinito, aunque no hubiera nada en su interior. No así la materia, que necesita siempre del espacio para existir, pues ¿no estaba incluso el mismo Descartes identificando la materia con la extensión? Sin llegar a tanto, es un hecho que la materia es extensa y que la extensión es un predicado crucial o esencial de aquella. Por lo tanto, en la concepción de Newton, el espacio es eterno y la materia es creada por Dios y está sometida a la voluntad de su creador para su existencia. En segundo lugar, la materia es gnoseológicamente dependiente del espacio, pero no a la inversa. Puede concebirse el espacio sin materia, pero no la materia sin espacio. Es justamente lo que vio Kant cuando lo definió como una forma a priori de nuestra sensibilidad. Por último, es también temporalmente anterior a la materia, ya que ésta es creada en un determinado lugar del espacio y en un determinado momento del tiempo. Ambos necesitan subsistir previamente para poder recibirla. Esta independencia del espacio con respecto a la materia juega en Newton un papel ambiguo, ya que él pretende que el espacio sirva de sistema de referencia último para distinguir los verdaderos movimientos de los aparentes. Si tomamos de nuevo como ejemplo el movimiento de la Tierra por el que Giordano Bruno o Galileo se habían enfrentado a la Santa Sede, podemos efectivamente decir que la Tierra se mueve si acudimos a las apariencias. No es más bien el Sol el que parece moverse en torno a la Tierra, lo que expresamos diciendo el Sol sale o el Sol se pone. Así, aunque algunos movimientos los midamos con respecto a otros cuerpos, las estrellas fijas en último término, sin embargo, el sistema de referencia último será el espacio, que por esto mismo se considera absoluto. Y tendrá que haber, por lo tanto, 2 tipos de espacio: el espacio relativo, aquel que medimos por relación a otros cuerpos, que a su vez pueden estar en movimiento, y el espacio absoluto, que será el juez de última instancia para valorar tales movimientos y decidir definitivamente si son verdaderos o tan solo aparentes. Retomando nuestro ejemplo, podríamos decir que la Tierra está en reposo relativo respecto a los movimientos que se dan dentro de ella, pero en movimiento con respecto al espacio absoluto. Ahora bien, tal concepción del espacio adolece de una cierta ambigüedad porque ha de ser homogéneo y por consiguiente vacío e ilimitado. Si tuviera límites, dejaría de ser homogéneo, porque se podría establecer una distinción clara entre los límites y el interior, y lo mismo sucedería si no fuera vacío. Pero entonces, ¿cómo podemos valorar las distancias en un espacio así? ¿Con qué punto del espacio podemos poner en relación un movimiento si el espacio es homogéneo y un punto no se diferencia de otro? Sin embargo, el espacio vacío es el ámbito idóneo para la inercia, la primera ley del movimiento de Newton. En efecto, la indiferencia de los cuerpos al movimiento o al reposo solamente puede darse en un marco esencialmente vacío, donde el cuerpo en principio no se sienta mediatizado, dirigido, empujado o atraído por la presencia de otros cuerpos, incapaz de moverse en una determinada dirección más que en otra, incapaz de moverse en absoluto. Con este mismo problema tuvo precisamente que enfrentarse Descartes al haber llenado el espacio de éter. Es, por lo tanto, el de Newton un espacio abierto, sin límites, o lo que es lo mismo, que se pierde en el horizonte porque carece de horizonte. En un espacio así, la línea más corta entre 2 puntos es una línea recta euclídea, por lo cual cualquier cuerpo lanzado en él se alejará progresivamente siempre de su punto de partida hasta perderse en el infinito sin posibilidad de retorno. Por otra parte, el espacio absoluto e independiente de la materia, infinito y eterno, adquiere tal presencia que a Newton se le impone ya que, como Kant hará notar después, podemos pensar el espacio sin cosas, pero no las cosas sin espacio, llegando incluso a declarar Newton que el espacio era el sensorio de Dios, lo que supuso
que fuera enormemente criticado por muchos de sus contemporáneos, entre los cuales la figura más relevante en este caso fue Leibniz, cuyas diferencias con Newton, tanto por sus diferentes filosofías como por la famosa disputa en torno a la primacía del cálculo infinitesimal, son bien conocidas. Una de las consecuencias que se derivan de todas estas propiedades del espacio es que establece un paralelismo entre lo que hoy consideraríamos tres niveles diferentes del universo: el microcosmos, el mesocosmos y el macrocosmos, suponiendo que tales niveles tienen un comportamiento distinto y las leyes que se les aplican son diferentes. Funcionan así la mecánica relativista, la mecánica newtoniana y la mecánica cuántica para cada uno de ellos. Pero en el planteamiento de Newton está ya implícito en la homogeneidad del espacio el igual comportamiento de los cuerpos en todos los niveles. Las minúsculas partículas de materia que conforman los cuerpos a nivel microscópico actúan de idéntica manera que los cuerpos observables, de tal forma que las leyes que aplicamos a estos cuerpos son las mismas que rigen el comportamiento de los ínfimos corpúsculos que los conforman. No hay pues un salto esencialmente cualitativo entre un nivel y otro, lo que permitirá a Malebranche o a Pascal repetir una y otra vez hasta el infinito el universo que habitamos en niveles cada vez más pequeños. Es lo que Capek llamará el mundo de Gulliver, aludiendo a las famosas narraciones de Swift. Tal idea, basada en la similitud entre el mundo de los átomos y el de nuestras dimensiones, estuvo también en la base de la hipótesis de la cadena infinita de mundos que difieren en tamaño, como mantuvieron Leibniz, Malebranche o Pascal, y que después pasó incluso a la biología. El tiempo. El tiempo es para Newton el otro elemento fundamental que configura el gran marco estructural sobre el que se proyectan todos los movimientos de la naturaleza y en el que están inmersas todas las cosas creadas. Sin embargo, el concepto de tiempo está pensado sobre el modelo de espacio y es por lo tanto una definición muy similar a la de este. Newton supone también para el tiempo dos tipos: el tiempo relativo y el absoluto. El tiempo relativo, como él mismo explica, es una medida respecto a un movimiento que arbitrariamente escogemos como movimiento tipo, pero el tiempo absoluto es también como el espacio independiente de los contenidos materiales y fluye uniformemente ajeno a estos. Ahora bien, ¿qué quiere decir realmente que el tiempo fluye sin referencia a nada externo? ¿Cómo se puede entender el tiempo sin nada que se mueva? ¿Qué sentido tiene siquiera el término tiempo si no es por referencia a algún movimiento? Es precisamente el movimiento de algo concreto el que nos indica el transcurrir del tiempo, pero carece propiamente de sentido decir que el tiempo fluye. Son las manecillas del reloj, el transcurrir del día y la noche, el flujo incesante de un río, el paso de las estaciones, el vaivén de las olas del mar o el simple cambio de nuestros estados anímicos los que nos permiten captar el tiempo y poder decir que el tiempo pasa. Ahora bien, si nada externo ajeno al propio tiempo se mueve, ¿cómo podemos saber que éste ha transcurrido? Nuevamente quiso Newton superar el relativismo y poner en la base de la mecánica una estructura ajena al fenomenismo que hiciera depender el tiempo de un movimiento, de aquel seleccionado como sistema de referencia. Este carácter del tiempo absoluto e independiente de la materia supone también, como en el espacio, que el tiempo sea homogéneo y por lo tanto que todas sus partes sean iguales. Quiere decirse entonces que entre pasado, presente y futuro no hay una diferencia esencial. Las partes sucesivas del tiempo son como las partes sucesivas del espacio, que no comportan una diferencia entre ellas. Esto da lugar a que tales partes puedan sucederse unas a otras continuamente, es decir, que el pasado pueda llegar a producirse una y otra vez, pasando así a ser futuro. En otras palabras, esta peculiaridad del tiempo traerá como consecuencia la posibilidad del eterno retorno por un lado y la consideración de un tiempo reversible por otro. En efecto, si las partes del tiempo son simplemente sucesivas como las del espacio, el tiempo de la mecánica clásica quedará convertido en el tiempo que mide un péndulo cuyo balanceo es perfectamente reversible y jamás nos indica el principio ni el fin de tal movimiento, o un reloj de arena en el que la simple inversión recomienza el proceso. Se tratará más bien de un tiempo rítmico, perfectamente medible, pero totalmente ajeno a lo que después se considerará la verdadera esencia de la temporalidad, la irreversibilidad. Así, los movimientos que miden el tiempo de la mecánica son movimientos reversibles y carentes de dirección: el rebote de una pelota contra una pared, el incesante movimiento de un péndulo o incluso el movimiento de los planetas serán exactamente iguales si se invirtieran. Los procesos que mide el tiempo de la mecánica no tienen historia, no tienen flecha del tiempo, carecen de edad.